Buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes en el horario normal de Vida Abundante. Y aunque estamos todavía en línea, nos estamos viendo y conectando a través de los medios electrónicos. Sin embargo, nosotros queremos conectarnos al reino de Dios y no a las circunstancias que nos rodean. Quiero pedir que tomes muy en cuenta, antes de entrar en la palabra, que tomes muy en cuenta las recomendaciones que dimos en el preservicio acerca de la acción responsable nuestra como discípulos, como comunidad de creyentes, guardando la sana distancia, usando nuestro cubrebocas, evitando las reuniones, ¿verdad? Especialmente evitando cualquier contacto que pueda poner en peligro a otra persona. Muy bien, pues en semanas pasadas hemos hablado acerca de la voz de Dios, de cuando Dios habla, qué sucede. Porque cuando nosotros empezamos a leer la Biblia desde Génesis 1, descubrimos que la voz de Dios es el agente creador y transformador de todo lo que existe. Es más, Hebreos 11 nos dice que por la fe entendemos que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Era un caos primordial y de repente dijo Dios. Y en el momento que la voz de Dios, que la palabra de Dios se pronuncia, todo empieza a cambiar. Se separa la oscuridad de la luz, se separan el día de la noche, se separan los cielos, la bóveda de los cielos, se separan la tierra seca del mar, se van creando todas las diferentes plantas, animales, bestias del aire y del mar. Todo esto por la voz de Dios. A veces nosotros pensamos que, bueno, Dios dice X cosa y yo le estoy echando todas las ganas para hacerlo. Así no es como Dios crea y como Dios renueva las cosas. En Génesis 1, la tierra no hizo nada. Las plantas y los animales no hicieron nada. El hombre no hizo nada. Todo sucedió porque Dios habló. Así que encontramos que lo más importante, lo más vital para nuestras vidas es que nosotros podamos oír la voz de Dios, que podamos captar nosotros el sonido y el contenido de lo que Dios habla, porque Dios sí está hablando. Y puede ser que tu vida sea como Génesis 1, un caos, oscura, todo revuelto, no sabes ni por dónde empezar. Lo que necesitas es oír a Dios. En el momento que la voz de Dios llegue a tu vida, aquello empieza a cambiar, no por tu esfuerzo, sino porque ese es el poder de la voz de Dios. Por eso me encanta ese pasaje en Lucas cuando el arcángel Gabriel visita a la jovencita María y le dice que va ella a ser la madre del Salvador del mundo. Y ella pregunta, ¿cómo va a ser esto? Y el ángel le dice, a ninguna palabra de Dios le falta poder para cumplirse. O sea, que en lo que Dios expresa, en lo que Dios comunica, va ya el poder integrado para que aquello se torne en realidad. Uno no produce el resultado, la voz de Dios produce el resultado. Por eso lo más importante en nuestra vida es oír al Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos en la escritura hoy, pero quiero empezar con un pasaje clave que es el Salmo 19. Y te animo a que lo busques en tu Biblia, ahí en tu casa, en tu oficina, donde quiera que te encuentres. Busca conmigo el Salmo 19. Y el Salmo dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, como tú puedes ver aquí, la voz de Dios contiene misterio,
porque por un lado dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, y luego inmediatamente después dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que oír a Dios no es algo que sucede simplemente porque leíste un versículo o porque oíste a alguien hacer un comentario acerca de Dios. Hay un misterio, hay un proceso, hay toda una serie de elementos en la voz de Dios que tú y yo tenemos el privilegio de recibir. Porque desde el momento que tú creíste en Cristo, tú te convertiste en su oveja. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, tú como oveja, yo como oveja, podemos oír al Señor. Y al momento de oírlo nos afecta, nos cambia. Entonces, esta es nuestra tarea número 1. Por eso Jesús repitió tantas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque todos los que lo oyeron, wow. Yo pienso en Mateo, por ejemplo, un recolector de impuestos, un hombre dedicado al negocio, un hombre para quien el dinero era lo más importante. Y pasa Jesús por ahí y le dice, sígueme. Y al instante deja el negocio, deja todo el dinero y se va tras de Jesús. Lo mismo le sucedió a un Pedro, a Jacobo y a Juan. Todos ellos oyeron a Jesús y les cambió la vida para siempre. ¿Has oído tú al Señor? ¿Has oído tú su voz? Quizá tú sientes que tú no eres digno o que tú no eres tan espiritual o que eso no es para ti. Y yo tengo noticias, yo quiero repetirte y enfatizar. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y si tú has creído en Cristo, tú eres una oveja del Señor Jesús y su voz es parte de tu vida. Ahora vamos a aprender cómo Dios habla y cómo nosotros lo oímos. Te quiero llevar a Primera de Reyes, capítulo 19. Y aquí vamos a leer algo que pasa en la vida del profeta Elías. Ahora, en el capítulo 19, en el capítulo 18, Elías acaba de tener una confrontación con los cientos y cientos de profetas de Baal, los profetas falsos que desviaban al pueblo. Cae fuego del cielo, es una victoria tremenda. Pero en el capítulo 19, Elías se encuentra en aprietos. La reina Jezabel ha determinado asesinarlo, él está huyendo por su vida y está profundamente desanimado. Vemos aquí en el capítulo 19, verso 4, dice, él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así más de una ocasión? Y sin embargo, estaba tan deprimido, dice, que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y aquí empieza Dios a hablarle, pero lo está hablando de manera indirecta. Es probable que el ángel vino mientras él estaba todavía dormido, y cuando oye aquello de parte del ángel despierta y hay una solución para su necesidad inmediata. La mayoría de las personas buscamos a Dios para que resuelva una situación inmediata. Y esto es lo que hizo Elías en este momento, pero eso no te cambia a ti. Quizá cambia una situación, quizá resuelve una necesidad y es legítimo, Dios lo hizo, pero no te cambia a ti. Y nos damos cuenta que Dios quiere más. Así que él se vuelve a dormir, dice, y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva. Es posible que tú estés ahorita en una cueva. ¿Cuántas veces se quiere uno esconder de la vida? Elías había oído algo de parte del Señor a través de otra persona, en este caso un ángel, pero no
era suficiente. Dice, vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí tenemos otra forma de comunicación de Dios. Le vino la palabra del Señor, le vino una revelación de lo que Dios decía en su interior, ¿sí? Y en esto empieza a haber una interacción y Dios le pregunta, o la palabra de Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aunque Elías ya está oyendo la palabra del Señor, él está completamente envuelto en su crisis personal. Y es una crisis real. La reina Jezabel, que es malvada como ella sola, lo quiere destruir, ha juramentado destruirlo. Él ha huido, él está profundamente deprimido. Entonces, cuando él recibe la palabra, aunque es la palabra de Dios, tampoco produce todavía lo que Dios quiere hacer en su vida. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque tú puedes oír la palabra de Dios en diferentes formas. Por ejemplo, en el Salmo 19 que leímos, tú puedes oír a Dios o percibir a Dios a través de la creación. Quizá tú te metes acá en las montañas, ¿verdad? Y wow, qué hermoso. Ves un paisaje extenso, verde, y aquello te inspira. O haces lo que yo, de vez en cuando te sales en la noche a un lugar oscuro para ver el cielo con la bóveda celeste llena de innumerables estrellas y te das cuenta qué extraordinario es el Señor. Pero eso, aunque te inspira, no te transforma. O quizá tú oyes una palabra a través de una predicación o a través del consejo de un amigo o alguien que ora por ti. Y eso es palabra de Dios, pero todavía es indirecta. Y como oveja de Jesús, Él quiere que tú oigas su voz. Para esto te salvó, para esto te rescató con su sangre, para que se quitara la barrera y tú pudieras oír a Dios de una manera tan extraordinaria que absolutamente cambiará todo. No por el poder de tu decisión o tu disciplina, sino por el poder de su misma voz. Así que continúa la historia. Versículo 11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, aquí todavía él está hablando Dios a través de su ángel. O sea, en una forma indirecta. Y es importante oír cuando Dios nos habla a través de otras personas. Si oímos a Dios en la creación y si oímos a Dios cuando nos habla a través de otras personas, va sensibilizándose nuestro corazón y podemos entonces oírlo cuando nos va a empezar a hablar de manera directa. Pero aquí todavía Dios le está hablando a través del ángel y le dice, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, dice, Dios pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero Dios no estaba en el viento. A veces hay experiencias tremendas, apabullantes, milagros increíbles que Dios te ha hecho, pero Dios no estaba en ese milagro. Y es de Dios el milagro, pero Dios no estaba ahí. Y luego dice, y tras el viento vino un terremoto, y yo he estado en terremotos y son aterradores, y Dios no estaba en el terremoto. Y dice, y tras el terremoto un fuego del cielo, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice, vino un silbo apacible, como un silbido leve que se oía por ahí. Y cuando lo oye, Elías se cubre el rostro con su manto, porque sabe que Dios estaba ahí. Ya su corazón se había sensibilizado lo suficiente para darse cuenta que Dios no estaba en estas otras cosas, pero Dios estaba en ese silbido. Y escucha lo que continúa diciendo. Dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva.
cuando la presencia de Dios llegó a él, se salió de su cueva, se salió de su encierro, ¿sí? Y él no sabía, pero lo que sigue transformaría su vida. Dice, y he aquí vino a él una voz. Y ese era el momento que Dios estaba esperando. Para esto lo había preparado. Vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Son exactamente las mismas palabras que Elías recibió a través de la palabra de Jehová, pero ahora van a producir un efecto muy diferente. ¿Por qué? Porque la voz de Dios quebranta los montes, desgaja las encinas. La voz de Dios transforma todas las cosas. Elías le responde, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Las mismas palabras de Dios, las mismas palabras de Elías, pero aquí está el misterio. A veces pueden ser exactamente las mismas palabras, pero cuando es la voz de Dios llegando a ti, todo cambia. Porque no es en la información que está en las palabras, es en el hecho de que Dios te habla, que oyes al Dios mismo. No solo sus palabras, no solo lo que dice, sino a Él. Lo oyó Elías a Él. Y entonces viene el cambio. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Y cuando la voz de Dios llega a Elías, le revela el propósito de Dios y introduce a Elías en ese propósito. Lo saca de su crisis personal, lo hace parte del propósito de Dios para la nación entera, y le revela que va a haber un remanente santo, que va a haber una multitud de hombres y mujeres que servirán al Señor a pesar de los tiempos malos en que están viviendo. De modo que la voz de Dios saca a Elías de su crisis personal. En el mundo en que vivimos, con los sistemas religiosos de este mundo, y todo el mundo tiene religión, los seres humanos buscamos a Dios para que nos resuelva cosas, buscamos a Dios para que nos ayude a nosotros, y eso está bien, es válido, pero no es todo. ¿Por qué? Porque Dios siempre está buscando algo mucho mayor. Y ahí está esta persona, sea Elías, seas tú, sea yo, envuelto en su crisis, con toda su necesidad, con todos sus temores, ¿verdad? Y viene la voz de Dios y nos saca de nosotros mismos y nos introduce al propósito de Dios, porque la voz de Dios tiene un poder extraordinario. Yo quiero quiero contarte primero un testimonio que le sucedió nos sucedió a nosotros, en este caso a través de Tita, mi esposa. Hace 9 años estábamos nosotros en un congreso en Estados Unidos, un congreso de Passion, y la pastora iba sumamente desanimada por causa de la violencia que había llenado a todo México. Así como ahora estamos enfrentando la pandemia, en aquel entonces era una violencia que nunca habíamos visto. Secuestros, asesinatos a plena luz del día en los estacionamientos de los supermercados, y la verdad estábamos agobiados hasta el punto de la muerte. Y estando en aquel lugar, el Espíritu de Dios le habla a la pastora y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso fue a través del canto de uno de los salmistas que estaban ahí, y el Señor le habla a la pastora y le dice: lleva mi adoración a los lugares más golpeados por la violencia que hay en México. Y en cuestión de días se armó una gira donde nos fuimos a las ciudades más golpeadas de la República a llevar reuniones de adoración extraordinarias que cambiaron
el ambiente espiritual de esas ciudades. La voz de Dios te saca de donde tú estás. Tu crisis es legítima, tu necesidad es real, tu sufrimiento no lo puedes negar, pero viene la voz de Dios y te saca por completo de ahí y te mete en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a llevar adelante, que supera totalmente toda posibilidad humana. El Salmo 29, que me encanta ese salmo y quiero animarte que tú lo marques en tu Biblia porque es único en el libro de los Salmos, hablando acerca precisamente de la voz del Señor. El versículo 3 en delante dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. El Líbano y el Sirión son enormes montañas y la voz de Dios los hace saltar, dice, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Si tú oyes esa voz te transformará de alguien completamente atado, envuelto en tu situación, tu vida, tus miedos, etcétera, a alguien que está conectado con el propósito de Dios que rebasa toda posibilidad tuya o mía. Qué privilegio, qué honor. Y no lo haces tú, lo hace la voz de Dios en el momento que la recibes. En el Salmo 46, versículo 6, dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, pero dio Él su voz y se derritió la tierra. Cuando oyes la voz de Dios te afecta. Así como Elías tenía mes y medio en una depresión total. Estaba completamente perdido en sus sentimientos y la voz de Dios lo cambió y le dirigió, lo sacó de su depresión y lo lanzó a transformar la nación. Igual pasa contigo. Oyes la voz de Dios, estás en el caos, estás en la crisis, estás en todo, pero la voz de Dios te saca y no es una cosa que toma largo tiempo. Sucedió así con Elías, sucedió así en Génesis 1 y sucede así contigo y conmigo. En 2 de Samuel nos dice, en el cántico de liberación de David, en el 2 de Samuel 22:16, entonces los abismos del mar aparecieron, los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Estaba yo meditando en este versículo y entendí en mi interior que lo que pasa es que la voz de Dios pone al descubierto los cimientos de tu vida. Uno viene a Dios: Señor, tengo esta situación, Señor, tengo este problema, tengo este conflicto familiar, y está bien, es válido. Pero cuando viene la voz de Dios, atraviesa todo ello y se va a la raíz de quien tú eres, a la profundidad de tu misma esencia, de lo que a ti te define, cuáles son los temores, cuáles son aquellas cosas en tu interior que te hacen ser quien tú eres y cómo tú eres. Solo la voz de Dios desgaja los cedros así. Solo la voz de Dios penetra hasta descubrir los cimientos de tu misma vida. Esto es lo que vemos en la historia de Jacob. Jacob era religioso, creía en Dios. O sea, religioso en el buen sentido. Le pedía a Dios. Había vivido 20 años de dificultades y conflictos. Él mismo era una persona problemática, pero ahora es un hombre rico y viene regresando, ¿verdad? Huyendo de su suegro, y Dios lo ha librado de que su suegro le haga daño, pero ya no puede regresar. Llegaron a ese acuerdo, no puede regresar. Y le acaban de llegar noticias de que viene su hermano Esaú, a quien él robó,
a quien él defraudó, y viene su hermano Esaú con 400 hombres armados. Y de repente Jacob está en la peor de las crisis, porque no puede regresar a la tierra de donde vino y no puede ir hacia adelante porque Esaú viene para desquitarse, para vengar lo que Jacob le hizo, y ahora no tiene a dónde escapar. Y se encierra con Dios. La Biblia dice que luchó con el ángel de Dios toda la noche, y cuando ya estaba terminando la noche, el ángel le hace una pregunta. La voz de Dios a través del ángel, y le dice: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y pone al descubierto la naturaleza tramposa de Jacob. Y en el momento que lo hace, Jacob es transformado y deja de ser el tramposo y se convierte en un príncipe con Dios, un hombre que pelea y lucha con Dios y triunfa. Tú y yo queremos oír la voz de Dios. Ahora, ¿cómo sucede esto? Hay otro ejemplo que quiero que veamos, porque es importante que entendamos que cuando Dios transforma a Jacob, no era para que Jacob tuviera alivio. De hecho, los años que seguirían serían muy difíciles. Era para que Jacob pudiera engendrar una nación, para que pudiera profetizar sobre esa nación. Porque el propósito de Dios incluye tu vida, pero va mucho más allá de tu vida. Ve conmigo al libro de los Hechos en el capítulo 10, la historia de cuando Cornelio, el gentil, el romano, se convierte al Señor. Ahora, es importante que entiendas que para un judío como Pedro, juntarse con un gentil era una abominación. Él no tendría contacto físico con un gentil, él no platicaría con un gentil, jamás se sentaría a la mesa a comer, jamás se atrevería a entrar en la casa de un gentil porque él era judío y él no podía tener contacto con los gentiles. Y lo peor del caso es que él creía que esto era por mandato de Dios. Todos los judíos creían eso. Así que ellos, teniendo la verdad de la palabra, teniendo Pedro la verdad de Cristo, no se la comunicaba al mundo porque él estaba convencido de que Dios les prohibía tener contacto con los gentiles. Así que él se encuentra en la casa de Simón el curtidor, está arriba en la terraza, en la azotea, está orando y le viene una gran hambre, así que pide que le preparen comida, y mientras le preparan la comida tiene una visión. Y en esa visión una gran sábana tomada de las 4 puntas y llena de animales impuros que un judío no podía comer ni siquiera tocar. Esta desciende y una voz le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro se espanta, dice: no, Señor. Sabía que era Dios, pero dice: yo no puedo tocar esas cosas, yo soy judío y eso es impuro. Y Dios le dice: lo que yo he llamado limpio, lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. Y 3 veces se repite esta visión. Y Pedro se queda profundamente confundido, no sabe de qué se trata aquello. Mientras él está pensando en todo esto, mientras dice en capítulo 10, verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, dice, ellos llegan y preguntan por la casa de Simón y llegan a la puerta. Y llamando, preguntan si vive ahí un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Así que Pedro ha oído la voz de Dios a través de esta visión extraordinaria que lo dejó confundido, y ahora oye la voz del Espíritu Santo y la oye con precisión, que le da una instrucción específica. Durante el viaje a donde Cornelio, que fue un viaje más o menos de un día, Pedro va meditando y orando y pensando qué significa esto, de qué se trata aquello.
Y cuando llega él a casa de Cornelio, entonces, ya para entonces Pedro entiende que Dios le ha hablado. Escucha lo que dice en el capítulo 10, versículo 28. Y les dijo a los gentiles: ustedes saben lo abominable que es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que Pedro está captando a Dios, está entendiendo. Recuerda, el problema no es que Dios no sea claro en lo que habla. El problema es que uno está ya aferrado a ciertas ideas, miedos, cosas en su interior que no le permiten a uno oír a Dios con claridad. Pero Dios sabe cómo hablarle a su gente. Y total, Pedro les predica el evangelio, cae el Espíritu Santo, y gracias a ello, tú y yo, que no somos judíos, tenemos acceso a Cristo por causa de que Pedro oyó al Señor. Aquí en este caso, Dios le había hablado en sueños, en visiones, en revelaciones. Es parte de lo que Dios hace con nosotros. En los postreros días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y sus siervos y sus siervas profetizarán. Esto es parte de nuestra herencia en Cristo. Pedro pudo conectarse al propósito de Dios, venciendo sus propios prejuicios religiosos, porque oyó al Señor. Siempre que Dios nos habla, nos quiere llevar más allá de nosotros mismos. Nos quiere llevar a donde Él está actuando en la tierra. Yo quiero compartirte ahora algo que me sucedió a mí hace un par de noches y que yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y fue algo tan fuerte que lo escribí. Fue el viernes en la noche o realmente ya el sábado en la madrugada. Escribo lo siguiente, lo escribí más o menos como a las 3:30 de la mañana. Dice: anoche me acosté temprano, me había acostado como a las 10 de la noche. Pero poco antes de medianoche experimenté una sensación tan poderosa que me despertó. Me sentía como que me asfixiaba, pero era más que algo físico. Era una enorme tristeza, como un sentido de pérdida trágica tan profundo que me anonadó, me asustó, me despertó del susto. Sentía como que no podía respirar. Y no es que le tenía miedo a algo, era la profundidad y la intensidad de un sentido de pérdida y de tragedia que me espantó. Casi se sentía como algo físico, como si yo estuviera delante de un abismo de tinieblas sin fondo. A lo único que me lo puedo yo comparar remotamente es a una tragedia griega donde el héroe, a pesar de todo su mérito y toda su virtud, trágicamente experimenta una pérdida devastadora, irrecuperable. Nunca en mi vida había sentido algo ni remotamente como esto. Escribí: son las 3:30 y todavía no me puedo dormir. Me dormí como hasta las 4:30 esa mañana. Y estoy yo en esto. ¿Qué, Señor? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué me pasó esto? Y de repente me vino una pregunta, y es donde yo oí al Señor. Y la pregunta fue: ¿es esto lo que Dios siente cuando un alma se pierde? Y me embargó la pregunta. Sentí que se me permitió captar algo de lo que Dios siente por la raza humana cuando una persona, pequeña o grande, se pierde eternamente. ¿Fue Dios hablando? Sí, fue Dios hablando. En formas un poco extrañas, sí, pero completamente de acuerdo con lo que conozco de la Escritura. Pero qué real y qué poderoso es cuando Dios finalmente logra comunicarse con uno. Mis amados, hay un mundo allá afuera, más allá de tu crisis, más allá de mi necesidad.
Y en ese mundo hay gente que se muere, que se pierde, y están desesperados clamando, buscando a Dios, sin saber quién es. Iba a ir yo con el dentista y le digo a Tita, voy a regresar. La había dejado sola todo el día porque había estado en unas juntas. Y le digo, voy con el dentista, pero esto es rápido, nada más me va a revisar. Dice, ¿no te vas a tardar? No, le digo, no, dice, van a agarrar la plática. Efectivamente, llego con el dentista, me revisa y luego me dice, siéntate por favor, tengo unas preguntas que necesito hacerte. Mis amados, necesitamos oír la voz de Dios para tener una voz para esta gente. Si no, nuestra vida con Dios toda va a estar envuelta aquí en nuestra necesidad, que como digo, es legítima tu necesidad, es legítima tu aflicción, pero hay un mundo allá afuera y el corazón de Dios los ama y te quiere usar a ti. Quiero dejarte con un último pasaje que Jesús le dio a sus discípulos al respecto. Él les habló acerca de cómo ellos iban a llevar el testimonio de Dios al mundo y les dijo, cuando los arresten, qué crisis tan terrible, que te metan en una cárcel espantosa. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Dios está hablando y Él tiene una voz para ti, pero esa voz no solamente va a resolver tu necesidad, te va a hacer a ti la voz de Dios para muchos que están afuera. ¿Le importa tanto a Dios la vida de un ser humano? Sí, le importa tanto la tuya. Tu alma es valiosa para Dios. Y el corazón de Dios se contrista profundamente de no tenerte, de la posibilidad de que te pierdas. Pero si tú volteas al Señor y oyes su voz, que te está diciendo como a Mateo y como a Pedro, sígueme, esa voz te cambiará. Lo hizo conmigo hace 40 años y lo hará contigo este día. Y todo lo que tienes que hacer es darte cuenta que es Él el que te está hablando y voltear y decirle, sí, Señor. Y abrirle el corazón y decirle, ven a vivir en mí. Ven, Señor, a mi vida para yo seguirte. Transforma mi vida. Creo tus palabras, Señor. Creo en Jesucristo. Y en el momento de hacer eso, empezará el poder de Dios a actuar adentro de ti, transformando lo que humanamente es imposible, haciéndote parte de su familia, haciéndote parte de su propósito, haciéndote parte de lo que Él siempre ha querido para ti. Si tú haces o has hecho esta oración, si tú hablaste con Dios, quizá no fue la forma más formal de hablar, pero tú le dijiste, creo en ti, Señor, te sucedió lo que dijo Jesús. Dice, viene el tiempo cuando los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios y todos los que la oyeren vivirán. Si este es tu caso, te animo a que te comuniques con alguien más que ama a Cristo, que te comuniques con nosotros, que nos permitas orar por ti y que tú empieces este caminar de una vida en el propósito eterno de Dios.